Carlos Salinas de Gortari, el hombre que cambió a México, a un precio inimaginable. Hay nombres que resuenan con fuerza en los pasillos del poder, nombres que, aún décadas después, siguen provocando escalofríos. Uno de ellos es, sin duda, Carlos Salinas de Gortari. Corría el año 1988, y México estaba al borde de una transformación. En el centro del escenario, un joven economista de mirada aguda y discurso calculado se preparaba para tomar las riendas del país. Su nombre, Carlos Salinas de Gortari. Su promesa, modernizar a México. Su precio, uno que el pueblo aún está pagando. Salinas, nacido un 3 de abril de 1948 en la capital del país, no era un improvisado. Su cuna ya estaba bañada en política. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue senador y ministro de Industria y Comercio. Desde muy joven, Carlos aprendió que el poder no se pide, se construye. Con apenas 21 años ya era economista por la UNAM, y su ambición no se detenía allí. Harvard lo recibió y allí se forjó su mente fría, su visión tecnócrata y quizás su distanciamiento con la realidad del pueblo mexicano. Se doctoró en economía política y regresó a México con un objetivo claro: escalar. En los años 70 comenzó su carrera en la Secretaría de Hacienda. Era un joven brillante, ambicioso y con un talento singular para navegar la compleja maquinaria del poder. Fue Miguel de la Madrid quien lo catapultó en 1982, dándole las llaves de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Allí, Salinas aprendió a mover las piezas grandes del ajedrez económico nacional. Pero el verdadero golpe maestro llegó en 1987. El dedazo lo señaló. A sus apenas 39 años, fue nombrado candidato a la presidencia por el PRI. En un país acostumbrado a presidentes maduros y discursos solemnes, Salinas parecía traer aire fresco. Prometía modernidad, reformas estructurales, un México competitivo, global. Sin embargo, las elecciones de 1988 no serían limpias. Aquel día, la historia se partió en dos. El sistema de cómputo electoral se cayó, justo cuando Cuauhtémoc Cárdenas aventajaba a Salinas. Cuando regresó, misteriosamente, el triunfo ya era del joven priista. Así nació la sombra que jamás lo abandonaría, el fraude electoral más infame de la historia moderna de México. Durante su sexenio, Salinas impulsó reformas agresivas, privatizaciones masivas, tratados internacionales, recortes y apertura a mercados globales. Para algunos fue el arquitecto del México moderno, para otros un saqueador disfrazado de tecnócrata. Se vendieron más de 1000 empresas estatales, muchas a precios ridículos, muchas a amigos cercanos. Pero el verdadero golpe llegó después. Al finalizar su mandato en 1994, México se desplomó. La economía colapsó. El error de diciembres, como se le llamó, dejó al país hundido en una crisis que costó décadas en superarse. Millones de mexicanos perdieron sus ahorros, su trabajo, su fe en las instituciones. Y mientras el pueblo sufría, los rumores sobre las fortunas ocultas de Salinas y su familia comenzaban a circular. Su hermano, Raúl Salinas, fue arrestado con millones de dólares en cuentas secretas. La historia se volvía aún más oscura. ¿Cuántos sabían? ¿Cuántos se llevaron? Hoy, a sus 77 años, Carlos Salinas vive lejos de los reflectores. Pero una noticia estremecedora ha sido confirmada. El hombre que rediseñó a México también dejó cicatrices profundas, muchas de las cuales aún sangran. Su legado está marcado por escándalos, sospechas y un silencio ensordecedor. ¿Fue un visionario traicionado por su tiempo? ¿O el maestro de una obra maestra del saqueo institucional? Este es solo el comienzo de una historia que aún tiene mucho por revelarse, porque en México, el pasado nunca muere, solo se esconde tras nuevas promesas. Era el 6 de julio de 1988. México vivía una noche cargada de tensión,
de esas que presagian que algo grande está a punto de estallar. El país entero, pegado a las radios y televisores, aguardaba los resultados de una elección presidencial que por primera vez en décadas no tenía un desenlace cantado. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que había gobernado ininterrumpidamente desde 1929, enfrentaba a un enemigo formidable: Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del mítico Lázaro Cárdenas. Él encabezaba una nueva fuerza, el Frente Democrático Nacional, y se había convertido en la esperanza de millones de mexicanos que ansiaban un cambio real. Las primeras cifras eran históricas. Cárdenas aventajaba a Carlos Salinas de Gortari en varios distritos clave. Por primera vez, el poder parecía tambalearse. Pero justo cuando esa tendencia comenzaba a consolidarse, sucedió lo impensable. El sistema de cómputo electoral colapsó. La caída del sistema. Así se bautizó aquel momento en el imaginario colectivo. Un apagón tecnológico oportuno, sospechoso, decisivo. Durante horas, el flujo de datos quedó suspendido en un limbo. Y cuando la luz volvió, Salinas ya no perdía. Ahora ganaba. El 10 de julio, la Comisión Federal Electoral proclamó a Carlos Salinas de Gortari como presidente electo con el 50.36% de los votos. Cuauhtémoc Cárdenas, según el conteo oficial, quedó relegado al 31.12%. Pero la polémica apenas comenzaba. Días después, la mayoría priista en la Cámara de Diputados ordenó la quema de todas las boletas electorales. Sí, quemaron la historia. Borraron las pruebas. Las calles de México se llenaron de rabia. Miles protestaron, gritaron fraude. Cárdenas no reconoció los resultados. Las manifestaciones sacudieron la capital y otras ciudades importantes. Incluso voces internacionales, observadores, periodistas, escritores, se sumaron al clamor por la verdad. El Nobel Octavio Paz sentenció sin titubeos: la legitimidad de este gobierno está en duda desde su nacimiento. Salinas intentó calmar las aguas. Por un lado, defendió la legalidad de su victoria. Por otro, prometió que su gobierno ganaría legitimidad a través de los hechos. Pero la herida estaba hecha, y esa sombra lo acompañaría durante todo su mandato, y más allá. El 1 de diciembre de 1988, en medio de protestas y desconfianza, Salinas asumió la presidencia. Prometió modernizar México, acabar con las prácticas antidemocráticas. Pero para muchos, su llegada al poder fue la más antidemocrática de todas. Su sexenio, de 1988 a 1994, no solo estuvo marcado por reformas profundas. También lo rodearon muertes trágicas y misteriosas que alimentaron una atmósfera de miedo, de sospecha. El 1 de octubre de 1989, Manuel J. Cloutier, conocido como Maquio, falleció en un supuesto accidente automovilístico. Él había sido candidato presidencial por el PAN y uno de los críticos más férreos del fraude del 88. Su muerte fue oficializada como accidente, pero para muchos fue otra cosa. Y si eso no bastara, vendría el golpe más demoledor: el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994. Colosio, candidato presidencial del PRI y del fin de Salinas, fue acribillado en pleno mitin en Lomas Taurinas, Tijuana. Un crimen que sacudió al país entero. El asesino material, Mario Aburto, fue detenido en el acto, pero hasta hoy, nadie ha podido responder con certeza quién lo mandó matar y por qué. Estos episodios no son simples accidentes de la historia. Son piezas de un rompecabezas oscuro, brutal, que aún hoy no termina de encajar. El asesinato de Luis Donaldo Colosio no solo cegó la vida de un prometedor líder político, cimbró hasta la médula a una nación entera. Aquel 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, México no solo perdió a un candidato presidencial, perdió una ilusión. La escena fue brutal, directa, como un disparo al corazón de la democracia.
Colosio caía tras recibir 2 balazos, uno en la cabeza, otro en el abdomen. Aunque el asesino material, Mario Aburto, fue detenido al instante, la gran incógnita sigue viva hasta hoy. ¿Quién lo ordenó? Muchos vieron en este crimen la venganza del poder traicionado. Colosio había comenzado a marcar distancia del salinismo, hablando de renovación, de romper con el viejo sistema. Un mensaje que, según algunos, firmó su sentencia. Pero la tragedia no se detendría ahí. 6 meses después, el 28 de septiembre, México volvía a entrar en estado de shock. Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y exesposo de la hermana del presidente Salinas, fue asesinado a sangre fría a la salida de un restaurante en la capital. Lo que parecía un crimen aislado, pronto reveló una trama digna de un thriller político. Raúl Salinas de Gortari, el hermano del presidente, sería acusado de ser el autor intelectual. Muertes, intrigas, vínculos familiares. La paranoia se instaló en la vida pública mexicana. Coincidencias, ajustes de cuentas, un intento de encubrimiento. Nadie sabía con certeza, pero todos sospechaban. El círculo de poder parecía carcomido desde dentro. Mientras tanto, de cara al exterior, todo parecía florecer. La economía mexicana se presentaba como una historia de éxito neoliberal. Privatizaciones, apertura comercial, inversión extranjera y, por supuesto, el flamante Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Pero tras la fachada del progreso, se escondía una bomba de tiempo. El peso mexicano se mantenía artificialmente sobrevaluado mediante una banda de flotación que muchos expertos consideraban insostenible. Se vivía de capitales golondrina, dinero especulativo que, ante el menor indicio de crisis, podía evaporarse. Y así fue. 1994 fue un año marcado por la turbulencia. El levantamiento zapatista en Chiapas en enero, el magnicidio de Colosio en marzo, el asesinato de Ruiz Massieu en septiembre. Aquel año electoral se convirtió en un campo minado de incertidumbre. Los inversionistas comenzaron a huir. El Banco de México vio cómo sus reservas internacionales se desangraban. Pero el gobierno se negaba a aceptar la realidad. El 1 de diciembre, Ernesto Zedillo asumía la presidencia, y con ella, una bomba activada. 20 días después, el 20 de diciembre, estalló. El gobierno liberó la banda de flotación del peso, en P. Pocas palabras, una devaluación brutal. En cuestión de días, la moneda mexicana perdió más del 50% de su valor frente al dólar. Se desató el pánico. El famoso error de diciembre, como se le llamó en México, o efecto tequila, como lo bautizó la prensa internacional, hizo temblar a otras economías emergentes. México entró en recesión. El PIB cayó un 6.2% en 1995. Miles de empresas quebraron. Familias enteras perdieron sus casas. El desempleo alcanzó niveles históricos. Para el mexicano de a pie fue un golpe despiadado. Las clases medias, que habían prosperado en años anteriores, vieron cómo sus ahorros de toda la vida se desvanecían en semanas. La promesa salinista de modernidad y riqueza se convirtió en polvo. La popularidad de Salinas, que aún al finalizar su mandato se mantenía alta, colapsó. Pasó de ser el arquitecto del México moderno a convertirse en el chivo expiatorio de una de las peores crisis económicas del país. Y mientras Zedillo intentaba contener el caos, los dardos de la responsabilidad volaban entre ambos. La era Salinas terminaba, no con aplausos, sino con un estruendo. El sueño neoliberal se resquebrajaba, y el hombre que prometió llevar a México al primer mundo se encontraba ahora atrapado en el ojo del huracán. La historia aún no terminaba. Apenas un año después del escándalo que sacudió los cimientos del poder en México, el apellido Salinas volvía a ser el epicentro del caos. En 1995, Raúl Salinas de Gortari fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Francisco Ruiz Massieu, cuñado del expresidente.
La acusación no solo estremeció a la clase política, sino que terminó de enterrar la ya deteriorada reputación de Carlos Salinas. La presión era insostenible. En marzo de ese mismo año, el expresidente decidió abandonar el país. Primero Estados Unidos, luego Canadá. Para muchos, no fue un viaje, fue una huida, una salida silenciosa, sin explicaciones, mientras el país ardía en descontento social y desesperanza económica. Regresó brevemente a México, pero la sombra de los escándalos era demasiado densa. Finalmente, en 1999, eligió un destino inesperado para su exilio prolongado: Dublín, Irlanda. ¿Y por qué Irlanda? No fue un capricho, era un refugio perfecto, ventajas fiscales para fortunas abultadas y, más importante aún, sin tratado de extradición con México. Un escudo invisible para quien alguna vez gobernó con puño de hierro. Allí, Salinas compró una mansión en una de las zonas más exclusivas y desapareció, al menos, de la mirada pública. Durante años, su vida fue un misterio. Lejos de los reflectores, mantuvo un perfil casi fantasmal. Y aunque no cortó por completo sus lazos con México, cada vez que volvía, en visitas esporádicas y fugaces, revivía un mito urbano tan extraño como inquietante: el presidente que trae los terremotos. Todo comenzó en 1985. Salinas, entonces secretario de Programación y Presupuesto, estaba en funciones cuando un terremoto devastador golpeó la Ciudad de México. Décadas después, nuevas coincidencias entre sus visitas y movimientos telúricos alimentaron la superstición. En 2017, otro sismo poderoso sacudió el centro del país. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en redes y calles, muchos aseguraban que Salinas había regresado al país. El mito seguía vivo, y como si quisiera romper su último vínculo con la tierra que una vez lo idolatró y luego lo condenó, en 2021, a los 73 años, Salinas obtuvo la nacionalidad española. Fue un movimiento silencioso, casi quirúrgico. En México, fue interpretado como el gesto final de desapego. Hoy, el expresidente divide su tiempo entre el Reino Unido y España, manteniendo redes empresariales discretas y alejadas de cualquier escándalo mediático. A diferencia de otros exmandatarios que se reinventan como académicos o comentaristas, Salinas ha optado por el hermetismo. Su imagen pública se ha vuelto etérea, casi espectral, pero su sombra sigue presente. En el corazón de la Ciudad de México, el periodista Álvaro Martínez, de 45 años, obstinado, metódico, acomoda los documentos sobre su escritorio. Lleva meses siguiendo el rastro de una historia que parece no tener fin. Una red densa de secretos, poder y silencios que giran, siempre, en torno a un mismo apellido: Salinas. Una fotografía antigua lo observa desde el centro de la mesa. Carlos Salinas, joven, sonriente. Una sonrisa que, ahora lo sabe Álvaro, escondía más de lo que mostraba. Su teléfono vibra, un mensaje anónimo: cuidado con lo que vas a mover. Álvaro no se inmuta, sabe que está cerca de algo grande. Entre los papeles, un caso olvidado llama su atención: la supuesta muerte de Manuela, una trabajadora doméstica, en 1951. Según documentos confidenciales, un incidente violento habría tenido lugar en la casa de los Salinas, cuando Carlos aún era un niño. Una historia silenciada por décadas, enterrada bajo capas de poder e impunidad. La detención de Raúl en 1995 fue solo el principio. El asesinato de Ruiz Massieu sigue sin respuesta, claras. Y en el fondo de ese rompecabezas surge un nombre que parecía una broma, pero que para Álvaro es clave: el chupacabras. ¿Fue solo una distracción mediática? ¿Un monstruo creado por el sistema para desviar la atención de los escándalos reales? La oficina de Álvaro es un archivo de la descomposición del poder: fotografías marcadas, recortes de periódico con anotaciones a mano, grabaciones ocultas.
Todo apunta a una misma verdad. Lo que se oculta detrás de los muros del poder es más oscuro de lo que cualquiera se atrevería a imaginar. Y Álvaro, como tantos otros antes que él, camina sobre la línea delgada entre la verdad y el silencio, sabiendo que algunos secretos, si se revelan, pueden sacudir los cimientos del país. En el corazón de una noche silenciosa, mientras la ciudad dormía, los secretos comenzaban a despertar. Álvaro Martínez, periodista investigativo, miraba fijamente su teléfono. Acababa de recibir un mensaje sin remitente, un número desconocido. Dudó. ¿Llamar o no llamar? La curiosidad venció al miedo. Al otro lado de la línea, una voz tenue y grave le susurró: lo que realmente sucedió en esa casa en 1951 puede cambiar todo lo que crees saber. Esa frase no solo le heló la sangre, sino que también reactivó una investigación que ya ardía bajo la superficie. Porque detrás del nombre Carlos Salinas de Gortari se escondía mucho más que un expresidente. Era el epicentro de una red tan densa como silenciosa, tan poderosa como letal. Y Álvaro lo sabía. No se trataba de una historia común. Era una bomba que, si estallaba, podría sacudir los cimientos mismos del poder en México. La trama se espesaba con cada hallazgo. La familia Salinas no era solo influyente, era un rompecabezas armado con piezas ocultas, secretos de décadas, muertes sospechosas y escándalos financieros. Y como si el destino tejiera sus hilos con precisión quirúrgica, la medianoche de ese mismo día sonó otro teléfono, esta vez el de Elena Rodríguez, periodista de espectáculos. Una fuente anónima, con un tono de urgencia casi profético, estaba dispuesta a hablar. La vida personal de Salinas, siempre envuelta en sombras, iba a abrirse ante ella como un laberinto. Desde su primer matrimonio con Cecilia Oxeli, madre de sus 3 primeros hijos, hasta su segunda unión con Ana Paula Gerard, de la que nacieron otros 3. Pero más allá de la fachada familiar perfecta, lo que realmente ponía a temblar a los círculos del poder eran los persistentes rumores sobre una relación con la actriz Adela Noriega. Elena, experta en leer entre líneas, sabía que donde había fuego, siempre había algo más. La fuente afirmaba que incluso Luis Miguel, ídolo mexicano, había sido amenazado para mantenerse lejos de Adela. ¿Hasta dónde podía llegar el poder para proteger un secreto? ¿Y si el rumor sobre un hijo secreto no era tan descabellado? Su libreta, repleta de nombres, fechas y lugares, parecía más un mapa del crimen que un cuaderno de notas. Cada página contenía una pista, cada rumor, una posibilidad, y en el centro de todo, una figura: Carlos Salinas, el político que había desaparecido de la escena pública, pero cuya sombra seguía proyectándose sobre la historia del país. Mientras tanto, en un despacho silencioso, Roberto Guzmán, abogado financiero, desplegaba sobre una mesa un diagrama que parecía salido de una novela de espionaje. Cuentas suizas, transferencias internacionales, empresas fantasma. Todo apuntaba a una sofisticada maquinaria de ocultamiento económico que giraba alrededor de Raúl Salinas, el hermano incómodo. Pero la verdadera sorpresa llegó en 2007. Carlos Salinas devolvía $74 millones al gobierno mexicano. ¿Arrepentimiento? ¿Estrategia legal? Roberto sabía que cada cifra ocultaba una historia. Mansiones en México, propiedades en Europa, sociedades en paraísos fiscales. ¿De dónde venía realmente la fortuna de los Salinas? Un exfuncionario de Hacienda, bajo anonimato, le reveló que el verdadero poder no está en lo que se ve, sino en lo que se logra esconder. Y ahí estaba el enigma. Un expresidente cuya vida parecía tejida con hilos invisibles de poder, silencio y protección.
Una familia con secretos que databan de 1951 y cuyo eco aún resonaba entre archivos clasificados, amenazas codificadas y testimonios enterrados por el miedo. La historia apenas comenzaba. ¿Y tú, que estás escuchando esto, te atreves a seguirla hasta el final? Las cifras no mienten. Lo que los informes oficiales nunca pudieron o nunca quisieron revelar comenzaba a emerger como una verdad incómoda. Las cuentas bancarias en Suiza no eran simples anomalías, formaban parte de un engranaje meticulosamente diseñado para mover dinero más allá de las fronteras y del escrutinio público. Cada transferencia, cada fecha, cada cifra, parecía esconder un mensaje cifrado. No era solo dinero, era poder en su forma más pura. Roberto Guzmán, abogado curtido en los laberintos del derecho financiero, conocía ese lenguaje. Las declaraciones de Carlos Salinas de Gortari resonaban aún en su memoria, siempre negando irregularidades, siempre reclamando ser víctima de una persecución política. Pero Roberto sabía que los números no entienden de ideologías. Hablan un idioma frío, preciso, implacable. Cuando en 2007 Salinas devolvió $74 millones al Estado mexicano, lo vendió como un acto de transparencia. Pero para Roberto, ese gesto no era más que la punta de un iceberg, un movimiento táctico en una partida de ajedrez mucho más grande. Y entonces llegó el documento. Aquel archivo confidencial aterrizó en su escritorio como una bomba silenciosa. Revelaba detalles inéditos sobre el origen real de la fortuna de los Salinas. Roberto sintió que estaba a punto de atravesar el velo de una historia que iba más allá de una investigación contable. Era una historia de poder, ambición y silencios comprados. Mientras tanto, en un auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, la politóloga María Fernández se preparaba para una ponencia que prometía más que análisis, prometía verdades. Las imágenes de Carlos Salinas presidían su presentación. El hombre que, en los años 90, reconfiguró el mapa económico del país bajo la bandera del neoliberalismo. Privatizaciones, desregulación, reforma del Estado, un tsunami que no dejó sector sin tocar, bancos, aerolíneas, empresas telefónicas, todas vendidas, todas transformadas. Pero María no hablaba de economía con frialdad académica. Hablaba de cómo esas decisiones concentraron la riqueza en manos de unos pocos con apellidos poderosos. Hablaba de cómo las privatizaciones no fueron solo negocios, fueron transferencias de poder. Los estudiantes escuchaban absortos. Para ellos, Salinas era un eco lejano de escándalos. Pero para María, era el símbolo viviente de un sistema donde lo público fue entregado a intereses privados con apellidos conocidos. Un estudiante levantó la mano. ¿Cómo puede un solo hombre tener tanto poder? María sonrió con amargura. El poder real, respondió, no siempre está en los cargos. A veces habita en las sombras, en las redes invisibles entre el gobierno y las élites económicas. Las investigaciones que había revisado mostraban decisiones que beneficiaban a grupos específicos, ventas disfrazadas de modernización y un legado que todavía marcaba el presente. Salinas no era solo un expresidente, era el eje de una maquinaria cuya influencia aún se sentía en cada rincón del país. La conferencia terminó. Afuera, la Ciudad de México seguía su curso, indiferente. Pero entre esos muros universitarios, algunos empezaban a ver la historia reciente con otros ojos. Y así cerramos otro capítulo de esta historia inquietante sobre Carlos Salinas de Gortari, el hombre que transformó, y para muchos vendió, el futuro de México. Si este relato te estremeció tanto como a nosotros al investigarlo, déjanos tu comentario. ¿Qué fue lo que más te impactó? Dale like, porque cada clic tuyo nos permite seguir cavando más profundo. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, ¿qué esperas? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones. La historia continúa,
y nosotros estaremos aquí para contarla.